Bueno, pues hola a todos. Muchas gracias por venir. Hoy tenemos la charla de María Zuluaga, que es investigadora de Eurecom. Bueno, yo estoy personalmente muy contenta de que hayas venido. Muchísimas gracias. Deseando escuchar lo que nos tienes que contar. Y la charla se titula Advancing Healthcare Research and Clinical Practice. Y bueno, eso, voy a dejar eso que te presentes ya tú misma, porque ya me comentaste que tienes al principio toda la típica slide con toda tu trayectoria. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir y infinitas gracias a ti, María, por estar hoy aquí. Gracias, Marta. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y hablar en español. Entonces, el título de mi charla hoy es Advancing Healthcare Research and Clinical Practice Through Trustworthy AI. Como dijo Marta, soy profesora asociada en Eurecom, que es una escuela de ingeniería en el sur de Francia y con una afiliación honoraria en King's College London. Entonces, como dije, voy a hablar en español, pero hago una pequeña nota, es que no va a ser 100% en español porque no hablo muy bien el español. Me explico, soy colombiana y cuando era joven, así como muchos de ustedes, cuando iba alguien a la universidad y hablaba muy mal el español, yo decía, ay, qué pesado que no habla bien el español. Pues ahora yo soy una de esas porque, y eso es lo que trato de explicarles, me fui de Colombia hace muchos años a hacer un doctorado en la Universidad Claude Bernard en Lyon, donde obtuve mi doctorado en el 2011. Luego hice un postdoctorado en el sincrotrón en Grenoble y luego ahí di un salto, estuve 5 años en Londres, en University College London, trabajando siempre en los mismos temas alrededor de desarrollar nuevos métodos para el análisis de imágenes médicas. Y luego volví en el 2016 a Francia por razones personales, entonces estuve 2 años fuera del mundo académico, pero nunca hablando en español. Sí, y en 2019 volví a la universidad a trabajar en Eurecom con esta afiliación en King's College. Entonces, desde que me fui de Colombia, todo lo que tiene que ver con el trabajo lo hago en inglés. Entonces hay muchas palabras que no conozco en inglés, entonces en español, perdón, entonces van a ver, las conozco mejor en francés, de hecho, porque sí, gran parte de mi vida ha sido en Francia. Entonces me disculpo de antemano por haberme convertido en eso que criticaba, pero es lo que hay. Sí, entonces, bueno, eso es un poquito un resumen de mi vida, mi carrera académica, un poquito sobre Eurecom, porque supongo que han oído mucho de King's College, pero de pronto menos sobre Eurecom. Entonces somos una escuela de ingeniería que es un producto muy francés, pero si quieren es una universidad donde solo se gradúan ingenieros, para ponerlo en palabras simples. Estamos al lado de Niza, entonces este es el aeropuerto de Niza y Eurecom queda aquí en la montaña, entonces tiene una vista al mar que se ve, esto que ven por acá es el mar, ¿sí? Y este es Eurecom y entonces estamos, Sofía Antípolis es un proyecto que empezó hace más o menos 60 años en Francia, donde querían hacer el Silicon Valley francés. Y entonces hay muchos centros de investigación, está el INRIA, que es de donde viene Marta, donde conocí a Marta, y en la universidad y muchas empresas grandes y pequeñas en todo lo que es la tecnología informática. Y, sí, y esto es de pronto lo que ustedes han visto más de cómo es de la vista más familiar que puedan tener de Niza. Entonces se trabaja por la mañana acá y en la tarde estamos por acá, ¿sí? Lo que hacemos en mi grupo de investigación, entonces yo trabajo en todo lo que es Machine Learning y estadística, visión por computador y procesamiento de imágenes, análisis de time series para aplicaciones sobre todo en salud, ¿sí? Hay sobre todo cuando tuve ese break de la academia, trabajé en aplicaciones diferentes de la salud, pero siempre, digamos, lo que motiva mi trabajo es resolver preguntas que tienen los médicos para mejorar la práctica médica. Entonces, la pregunta que tratamos de responder es si somos capaces, si podemos desarrollar métodos que sean robustos,
fiables y eficientes que puedan ser efectivamente usados en la práctica médica. Entonces quiere decir que sean seguros, ¿sí? Esto suena fácil, pero en la práctica lo es menos, como voy a tratar de convencerlos más adelante, y es, digamos, como la pregunta que tratamos de resolver, atacándolo viendo cómo usamos de manera eficiente los datos, porque diferente a lo que vemos, por ejemplo, en visión por computador, donde hay unas bases de datos gigantes, adquirir datos médicos es muy difícil que sean capaces de reflejar el problema que tratamos de resolver. Robustez, me dijo Marta, que se dice en español hace poco, entonces que funcionen en diferentes condiciones y reproducibles, porque hay muchos métodos que hacemos y decimos que funcionan divinamente, pero si alguien más va y los prueba, pues funcionan menos bien. Entonces, ¿cómo desarrollamos plataformas donde lo que desarrolla alguien se pueda verificar fácilmente? En otros, usando un enfoque que le llamamos a Human in the Loop Approach, y es como tenemos una aplicación que es muy sensible, ¿sí? Necesitamos que haya alguien que esté cerca viendo que la cosa funcione, ¿sí? Una cosa es tener un algoritmo de inteligencia artificial que nos proponga canciones en YouTube, que si se equivoca, pues pasamos a otra canción y no pasa nada, pero una cosa muy distinta es si tenemos un paciente que es la persona que va a estar, se va a ver afectada por este error que podemos cometer. Entonces la idea es desarrollar sistemas que estén operando muy cerca con ese experto, que va a ser en muchos casos el médico, entonces que va a poder intervenir con acciones, pero que este sistema de Machine Learning va a poder también devolverle información a este experto, así que no es una caja negra, para ver cómo interactúan de manera eficiente. Y en términos de datos, pues históricamente he trabajado sobre todo con imágenes médicas, pero recientemente hemos expandido un poco más el campo de aplicación, usando sobre todo dispositivos portables como relojes o el teléfono o este tipo de cosas, y seguimos, ahora que está cada vez más de moda el uso de cosas multimodales, texto, etcétera, pues hemos ido ampliando más las cosas, y todo esto con el objetivo, de nuevo, de mejorar y poder ayudar en las decisiones médicas, ya sea en investigación o en la práctica médica efectiva. Entonces, en ese sentido, aquí un overview muy rápido del tipo de aplicaciones que cubrimos en términos en la práctica médica. Históricamente, y es por eso que conozco a Marta, trabajaba mucho en aplicaciones cardiovasculares, sobre todo con colaboradores en Great Ormond Street Hospital en Londres, donde trabajamos con aspectos de segmentación, diagnóstico automático, donde podíamos decir en función de los errores que cometíamos en la segmentación qué tipo de patología podía tener un paciente, planeación de intervenciones. Entonces aquí la idea era ponerle a un paciente un stent porque tenía un problema en la aorta, pero entonces el stent tiene que ser, todos tenemos una aorta que varía de tamaño, entonces que tuvieran el stent del tamaño correcto en el momento de la intervención, entonces saber cuál había que ponerle al paciente. Y otro es control de calidad en pipelines, donde vamos a procesar muchos datos. Entonces hablamos de bases de datos como el UK Biobank, que tiene 50,000 imágenes, donde no podemos abrir una imagen tras otra para ver si nuestros algoritmos no estamos funcionando. Entonces desarrollamos métodos que automáticamente nos decían, aquí puede haber un error, como en este caso, por ejemplo, el algoritmo no segmentó el ventrículo derecho y entonces nos está mostrando. Recientemente trabajamos más y más en oncología con colaboradores en King's College, la Universidad de Rennes y el Hospital de la Red de Unicáncer en Niza, en donde la idea es hacer seguimiento de los tumores, si está creciendo o se está reduciendo, sin que los médicos tengan que ir a hacer las medidas. De nuevo, muy parecido a lo que hacíamos acá en cardiología, en control de calidad de estos pipelines de grandes bases de datos y modelos de simulación de cómo puede estar desarrollando el tumor. Y por último, que es mi parte favorita, yo lo llamo neurociencias, pero sobre lo que más hacemos es neuroimaging. Una de las aplicaciones que hacemos ahora tenemos un proyecto en autismo, donde pacientes con autismo muy severo, sobre todo niños, no les gusta interactuar con la gente, no hablan casi, no les gusta que los toquen, entonces examinarlos es muy difícil porque no se les puede, por ejemplo, auscultar. Entonces tengo estos colaboradores que desarrollan lo que ya se llama un tatuaje y que lo tratan de hacer cada vez más chiquito, en donde la idea es
o camisetas, entonces se viste el paciente y esto está tomando medidas. Y como son personas que no se comunican, a veces tienen crisis y la idea es poder detectar estas crisis antes de que ocurran. Entonces lo que estamos tratando es, a partir de esos datos que recogemos de estos dispositivos wearables o portables, es detectar una de estas crisis antes de tiempo. Y la segunda parte, que es, digamos, mi obsesión actual, es tratar de entender mejor el árbol cerebrovascular. Porque hay mucho estudio sobre el cerebro y estamos muy avanzados sobre todo lo que es tejido y función del cerebro, pero casi no se estudia lo que pasa con el árbol cerebrovascular, por diversas razones, y ese es, digamos, el objetivo de la ERC Consolidator que acabo de obtener, es poder desarrollar el primer atlas multiresolución para poder estudiar cómo envejece el árbol vascular, ¿sí? Porque no sabemos cerebrovascular, no sabemos si algunas enfermedades que surgen, lo que vemos es consecuencia de que estamos envejeciendo o de que había una enfermedad subyacente. Entonces lo que estamos tratando de desarrollar en este proyecto es desarrollar estos atlas que nos van a poder por fin tener una mejor visión de qué es lo que está pasando en el árbol cerebrovascular a medida que envejecemos y poder entonces discriminar entre estamos perdiendo la capacidad cognitiva porque envejecimos o porque algo más está pasando. Entonces, esto es desde el punto de vista, digamos, clínico, qué es lo que estamos haciendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay que desarrollar todos estos métodos que son eficientes, robustos y etcétera, y no desarrollamos métodos así nomás? Entonces, para tratar de convencerlos, esto que muestro aquí es lo que llamaría un sistema de inteligencia artificial nivel 0, que es lo que les doy a mis estudiantes de primer año cuando van a mi curso de Machine Learning, que es, todo es perfecto, ¿sí? El cielo es azul y sale el sol, tenemos unas imágenes de entrada, imágenes o datos, lo pueden ver de manera más general, entrenamos un modelo y tenemos las salidas y todos somos felices, ¿sí? Lo que pasa es que este escenario ideal pues no existe en la vida real, ¿sí? Vamos a tener problemas en que nuestros datos en realidad no representan la totalidad del problema que queremos representar. Tenemos problemas de ruido en las anotaciones porque la gente se cansa cuando está haciendo anotaciones y hay errores ahí. Podemos tener datos incompletos cuando estamos en el momento de inferencia y entonces no podemos usar este modelo. Y entonces el problema es que estas assumptions que tenemos, se me fue, que tenemos cuando desarrollamos esta cosa en el mundo ideal, pues se convierten en una amenaza para el uso efectivo de estos modelos en la vida real. Y de nuevo, recuerden, el objetivo nuestro es que los médicos puedan usar esto, ya sea para resolver preguntas clínicas que ellos tienen o para los pacientes en la vida real. Y si tenemos un sistema que realmente no va a funcionar, que no estamos seguros que no va a funcionar, pues para aplicaciones tan sensibles, pues más bien no lo usamos y seguimos haciendo como hacía antes. Entonces, esto es tan crítico que no soy solo yo que estoy tratando de convencerlos, pero en 2019 la Unión Europea, preocupada por esta falta de confianza que podía generar estos sistemas de inteligencia artificial, comisionó una comisión de expertos, valga la redundancia, para que tratara de identificar qué necesitábamos en un modelo de inteligencia artificial para que lo podríamos efectivamente usar. Y entonces desarrollaron estas guías que se llaman High Level Expert Ethic Guidelines for Trustworthy AI, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que este grupo de expertos encontró es que habían 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 7, ¿sí? Que se tenían que respetarse si queríamos desarrollar un modelo que fuera efectivamente trustworthy, ¿sí? Entonces, rápidamente, lo que tenemos aquí es, lo primero que se tiene que respetar es la robustez técnica y su seguridad. Entonces hablamos que el sistema pues, sea preciso en sus predicciones, que sea fiable, que se repita, así que no es que una vez nos da un valor, otra vez nos da otro, que sea reproducible, que nos puede decir qué tan seguro es este modelo de lo que está haciendo, lo que hacemos cuantificación de la incertidumbre, y que se pueda hacer control de calidades. Una vez está operando, cómo funcionan
en la industria que tienen sensores donde dice si una línea de producción se paró, pues algo dice, para, esto no está funcionando, o hay algún defecto que nos pueda hacer eso. Lo segundo es transparencia, entonces que pueda explicar qué está sucediendo, que sea interpretable y que sea traceable, que quiere decir podemos seguir, hacer como un recorrido de las cosas que ha hecho, o como de la industria de software, cambio de versiones y todo esto, podemos saber cómo ha ido cambiando este sistema con el tiempo. Luego tenemos la parte de interacción con los humanos y la supervisión. Entonces, que este sistema permita la interacción con un experto, con un humano que va a estar afuera, y aquí estas partes del human in the loop que les hablaba. Entonces, que podemos ver, que el humano puede ver cuando el sistema de pronto ya no está haciendo lo que suponía que estaba haciendo, es lo que llamamos model drift monitoring, y que podamos constantemente validar que las cosas funcionan como queríamos que funcionaran. Luego pasamos a la parte de fairness y equity, que bueno, ahora está un poquito menos de moda por los vientos políticos que cambian, pero si lo vemos, si nos olvidamos la política, en realidad lo que esto nos quiere decir es que este sistema tiene que funcionar bien, no importa lo que se presente como datos. ¿Sí? Si hablamos en términos de salud, es que si viene el que venga, tiene que mantener un desempeño igual. ¿Cuál es el problema? Que es, como dije, en el mundo ideal, pues creemos que tenemos todos los datos de entrada que reflejan perfectamente nuestro problema, pero en la práctica eso no existe. ¿Sí? Entonces, si entrenamos el modelo con todos ustedes, pues de pronto funciona muy bien en Galicia, pero si vamos y lo llevamos a Niza, pues no ha visto el tipo de población que hay en Niza. Entonces, ¿cómo hacemos para mitigar este tipo de sesgo que se va a presentar? ¿Sí? Visto que no podemos tener todos los datos infinitos cuando entrenamos estos modelos. Y está esta parte de accountability, que es, si el sistema falla, pues ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser responsable? Y cómo podemos asegurarnos de que esto va a seguir, podemos saber qué está pasando en todo momento en el ciclo de vida de este modelo de AI, porque una cosa es en entrenamiento, que tenemos todo controlado, pero una vez lo ponemos en funcionamiento, ¿cómo nos damos cuenta de que las cosas están funcionando como tienen que funcionar para poder, digamos, echarle la culpa a alguien si la cosa no funciona? Y esto de nuevo es muy crítico en salud, porque si hay un error con el paciente porque el modelo predijo algo, y tal vez porque somos personas técnicas no nos preocupa mucho esto, pero si pensamos en las aseguradoras, abogados, etcétera, que hay detrás de una cosa funcionando en la vida real, es algo súper crítico, porque de nuevo alguien tiene que hacerse responsable de un problema que se presentó porque un modelo de IA dijo que al paciente había que operarlo y no había que operarlo, este tipo de cosas. Y por último está la parte de la privacidad y el manejo de los datos, donde está de nuevo, pues que mis datos no se van por todo el mundo, ¿sí? Que son seguros, que si tengo datos en este hospital, no los pueden usar en un hospital en otra parte si yo no di mi consentimiento. Y cómo se va a manejar todo esto si hay un ataque, por ejemplo, que no nos van a estar seguros de que no va a haber un leakage de datos si hubo un tipo de ataque. Y el último es pues el bienestar general de la sociedad, y es que se supone que vamos a hacer algo que tiene que ser positivo para la sociedad, y esto va más allá de decir, pues no vamos a hacer algo que va a matar gente, sino pensar en términos, por ejemplo, de eficiencia computacional. Sí, vale la pena desarrollar un sistema que se toma 3 meses en converger para mejorar 1% la precisión en segmentar el ventrículo derecho. Entonces, este tipo de balance. Entonces, desde el punto de vista de investigación, si uno se mete a trabajar en Trustworthy AI, pues es muy difícil poder cubrir todos estos puntos que están aquí, ¿sí? Porque hay muchísimo y se requiere mucho tipo de conocimiento diferente. Entonces, lo que hemos tratado de promover, digamos, con mis colegas decimos que por supuesto que es muy difícil cubrir todo de una vez, pero si nos enfocamos en estos dos, que es technical robustness y la transparencia, de alguna manera vamos a cubrir
de cierta manera los otros. Y eso es lo que les voy a tratar de mostrar de cómo estamos tratando de hacer eso. Entonces, antes de empezar con eso, es simplemente nos ponemos de acuerdo en qué es esta cosa de la robustez. El problema es que hay muchísimas definiciones de qué es ser robusto en términos de un sistema. Ahí les pongo definiciones diversas que van desde el diccionario, el diccionario de Oxford, Wikipedia, los estándares de la IEEE o un paper que habla sobre eso. Y en resumen, más o menos, para que nos pongamos todos de acuerdo, entonces lo que queremos es un sistema que le dijimos, si pensamos desde el punto de vista de ingeniería de software, en donde cuando ustedes van a desarrollar un producto, un software que hace una cosa, nos ponemos de acuerdo en cuáles son los requerimientos de entrada y de salida, ¿sí? Ahí dimos unas especificaciones en particular, ¿sí? Pero en la práctica eso va a variar, ¿sí? O piensen, digamos, un carro se desarrolla para que lo puedan manejar cuando hay nieve, pero de pronto va a haber unas tormentas de nieve enormes, ¿sí? Que no están especificadas al momento en que se diseñó el carro. Entonces la idea es, si pasa esta condición muy extrema, o sea, si nos desviamos un poquito de esas especificaciones iniciales, lo que nosotros queremos es que este sistema siga funcionando como quería, o si no, y esto es algo que yo trabajaba con un médico que me decía, mira, a mí no me importa si su método no va a funcionar, siempre y cuando me diga que no está funcionando. Entonces queremos que este sistema siga haciendo lo que tenía que hacer, o si no va a funcionar, pues que diga no sé qué hacer, ¿sí? Porque el problema es, de nuevo, si vemos este escenario ideal, con los ejemplos así de nivel 0, es que clasifican un perro y un gato, pues él siempre clasifica un perro y un gato, así le metamos un elefante, ¿sí? Entonces le pasamos una foto de elefante y nos va a decir perro y gato, o gato. Entonces, pero cuando estamos hablando de una aplicación muy crítica, pues sería muy grave que esto pase, ¿sí? Sí, entonces lo que queremos es que nos siga funcionando igual este sistema, o si no es capaz, que nos diga que no va a funcionar, ¿sí? Pero que no nos deje ahí con el problema, digamos. Entonces, estando de acuerdo sobre qué vamos a hablar de qué significa para nosotros robustez, lo que nosotros decimos con estos colegas es que podemos lograr es que este sistema sea verdaderamente fiable, trustworthy, de la definición inicial. Si partimos de este sistema de ideal, ¿sí? Y vamos añadiendo capas de complejidad, en donde vamos a ir incrementando la robustez de este sistema, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer por el resto de esta charla es ir por cada una de estas capas mostrándoles cómo vamos a poder ser más robustos y entonces más fiables, más trustworthy. Si en cada una de estas capas nos miramos, atacamos los datos de entrada, el modelo y la salida. Entonces, en ese orden de ideas, la primera capa que tenemos es como el kernel, la llamamos el core tier, y es donde hacemos el diseño inicial de este sistema de AI que queremos desarrollar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar nuestros datos de entrada, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es datos que sean, lo que dijimos en el mundo ideal, que sean muy diversos, que representen lo máximo posible el problema que estamos tratando de resolver, y con eso estamos entonces minimizando los sesgos, ¿sí? Y si minimizamos los sesgos, entonces estamos atacando uno de los pilares del trustworthiness, que es el fairness, ¿sí? El problema es, como vamos a ver más adelante, es que pues no es posible. Entonces vamos a tener que desarrollar métodos para compensar eso. Luego queremos etiquetas de nuestros datos que sean de alta calidad, ¿sí? No queremos errores, porque si hay errores, probablemente entonces la predicción de mi modelo no va a ser ideal. Y luego queremos modelos que sean capaces pues de manejar toda esta variabilidad, ¿sí? Porque entre más variabilidad hay, pues es más dura la labor de este modelo que estamos desarrollando para aprender, ¿sí? Si le damos dos datos muy simples, si pensamos en una línea recta, si hay 2 puntos, pues somos capaces de fit un modelo perfectamente, pero entre más datos le damos, pues más difícil va a ser. Entonces, ¿qué ejemplos de cómo se está resolviendo esto en la práctica? Entonces, un ejemplo, este paper de Eugenio Iglesias, español, de Sevilla, que está en Harvard Medical School, fue
no sé si saben, el AI Research Index, que es un reporte de Stanford University donde presenta los highlights en inteligencia artificial de cada año. Apareció en el reporte del año pasado, porque este paper fue publicado en 2023, 2024. Entonces, lo que ellos desarrollaron es un método que se llama SynthESR, que resuelve este problema de la variabilidad, ¿sí? Con un truco que hacen es, lo que la gente normalmente hace es aumentar los datos, ¿sí? Así aleatoriamente. Entonces ellos, en lugar de directamente aumentan los datos, pero en lugar de simplemente generar transformaciones aleatorias en la imagen, lo que hacen es actuar sobre los parámetros del modelo. Entonces tienen un modelo al que le mueven los parámetros mucho para generar imágenes de diferente calidad, a diferentes niveles, resoluciones, etcétera, y son capaces, entonces generan muchos datos sintéticos de entrenamiento realistas, pero que tienen, de nuevo, para simular lo que nos encontramos en la clínica. Muchas veces estos modelos que desarrollamos a nivel investigación usan unos datos preciosos que en la clínica pocas veces existen, porque viene el paciente en urgencia, una persona de avanzada edad que no puede contener la respiración por más de 10 segundos, entonces hay mucho ruido. Ellos resuelven esto de nuevo haciendo lo que ellos llaman aumentaciones severas de los datos, actuando directamente sobre los parámetros. Ejemplo de cómo atacamos este core tire de la robustez en la salida. Este es un paper de Amelia Sánchez Jiménez, el apellido está al revés, en donde lo que ellos dicen es, la filosofía detrás de este paper es que no existe el dataset perfecto, ¿sí? Siempre, y tal vez conocen un paper que apareció en Neurips hace más o menos 3 años, en donde cogieron ImageNet, que es esta base de datos famosa de clasificación de imágenes naturales, y lo analizaron en detalle y hay muchísimos errores, ¿sí? Porque hay errores a la anotación. Entonces lo que ellos proponen es, ok, no vamos a tener este dataset perfecto, entonces en lugar de prometer que vamos a entregarle a la comunidad un dataset perfecto, digamos, esto no es perfecto, pero así como cuando publicamos un paper que la primera revisión pues hay errores y typos y esto y nos lo devuelven y lo mejoramos, lo que ellos proponen es algo parecido y es publicar este dataset y dar mecanismos a la comunidad para que esto se pueda seguir mejorando con el tiempo, hacer una especie de control de calidad continua. Y bajo ese principio, una publicidad, va a ser publicada en MICAI este año. Vamos a publicar una base de datos de anotaciones de imágenes del cerebro, de nuevo sobre este principio. El dataset está lleno de errores, pero estamos entregando a la comunidad los mecanismos para que puedan contribuir, porque una cosa que pasa también es que encontraron muchos errores en una base de datos y normalmente los corregimos en nuestro escritorio y lo usamos así, pero ni el vecino de la oficina tiene acceso a esa base de datos. Entonces, esto también influye en la reproducibilidad de estos métodos. Entonces, lo que estamos proponiendo es corrijamos estos errores y devolvámoselo a la comunidad para que podamos seguir avanzando. Entonces, de esta manera, de nuevo, tratamos de avanzar en como la robustez atacando los elementos de salud. Y les voy a mostrar un ejemplo más en detalle de cómo desarrollamos métodos que puedan. Entonces falta el modelo, ¿sí? Eugenio nos resolvió cómo generar imágenes que sean muy heterogéneas, cómo atacamos los problemas de los errores a la salida. Y entonces ahora les muestro ejemplo de cómo atacar el modelo. Entonces, de nuevo, lo que he dicho desde el principio es que siempre tenemos unas assumptions que son muy lejos de la realidad, ¿sí? Entonces decimos que nuestros datos son independientes e idénticamente distribuidos, no decía esto desde la universidad en Colombia, pero la realidad es que los datos no son así, en la práctica sí puede haber shifts de las distribuciones, sí, y es algo tan simple. Piensen en un hospital, tenían un escáner, sacaron muchas imágenes, entrenaron un modelo con eso, el escáner se puso viejo, lo desecharon y tuvieron la fortuna que hubo una inversión y compraron un escáner de última tecnología. Problema, esas imágenes tan bonitas probablemente no van a funcionar con ese modelo nuevo. ¿Qué hacemos?
Que tenemos anotaciones que están disponibles. Eso funciona con ImageNet de pronto y con estas bases de datos grandes públicas, pero en la práctica tal vez eso no va a suceder porque es muy costoso hacer anotaciones de calidad. Tenemos de nuevo bases de datos muy largas, muy grandes que podemos utilizar. En realidad en salud es muy difícil tener en un hospital una base de datos muy grande, entonces ¿por qué no hablamos con un hospital al lado a que no lo preste? Pero ahí tenemos el problema de gobernabilidad del cual hablábamos, no es tan fácil ir y decir y que nos den estos datos, entonces tenemos estos problemas de privacidad. Y de nuevo nuestros datos son muy bonitos, pero en la clínica de nuevo el paciente llegó, acaba de tener un infarto, la imagen salió corrida, no lo podemos volver a pasar, entonces hay que resolver el problema con lo que hay. Y algo que es muy importante si queremos llevar estos productos de inteligencia artificial a la práctica real, es que normalmente requieren equipos que son muy costosos, pero ese tipo de equipos muchas veces, o la gran mayoría de veces, no existen en los hospitales, y ni siquiera es por falta de dinero, sino que no es la prioridad de un hospital comprarse 50 GPUs cuando tienen otros problemas más urgentes. Entonces, en esta primera parte nos enfocamos en las primeras es cómo desarrollar este modelo de IA que me va a resolver los problemas de cambios en la distribución, datos que probablemente no están anotados, que son limitados, y tenemos este problema de la privacidad, que no podemos ir pasando en un disco duro de un hospital a otro los datos, ¿sí? Entonces aquí, muy rápidamente, los tipos de distribución, de shifts en la distribución que podemos observar en imágenes médicas. Entonces tenemos el problema de las adquisiciones, de nuevo cambiaron el escáner, ya mis datos no respetan lo original. Esto se llama concept drift, que es alguien llega con una enfermedad que no se había visto nunca al momento en que entrenamos el modelo, entonces ¿qué va a pasar ahí? Population shifts, que es de nuevo, si entrenamos el modelo aquí en Galicia y me lo llevo para Niza de regreso, pues no estamos hablando de la misma población y va a presentarse un problema. Prevalence shift es, digamos, todos los pacientes que había con COVID, pero el COVID ya es hace 5 años, entonces, ¿qué ha pasado con esa población? Es que esos datos los podemos seguir usando, ¿no? Ya que no hay esta prevalencia. Y yo siempre digo que esto no existe en la salud, pero hay gente que me dice que sí. Están los ataques maliciosos de poder introducir información en los datos que podrían confundir al modelo por alguna razón. Alguien me dice que por motivos de aseguración, pero yo sigo creyendo que no es posible. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tratamos de resolver? Digamos, tenemos varias instituciones que están interesadas en estudiar las arterias en general, ¿no? A mí me gustan las del cerebro, el árbol cerebrovascular, pero podría ser cualquier cosa. Entonces tenemos aquí un hospital que tenía imágenes de la retina, estos son las arterias y estos son las venas, ¿sí? Y podrían haber muchos más en el cerebro, ¿sí? Entonces, quieren desarrollar un modelo, ¿sí? Ahora, aquí para motivar que realmente es un problema, aquí vemos cuánto cuesta curar y anotar una base de datos. Y entonces, lo que vemos es que es un negocio súper rentable en Estados Unidos porque tienen los recursos para pagar este tipo de cosas, es algo muy costoso. En Europa todavía, ¿sí? ¿Cuánta gente en el mercado dispuesta a pagar por esto, ¿sí? Por alguien que me prepare la base de datos. Entonces en Estados Unidos la gente paga, ¿sí? En Europa hay una reducción, un poquito menos. Si vemos ya en Asia y en el Pacífico, donde hay países muy poderosos como la China, India, con mucho dinero, o Australia, la cosa empieza a reducir, y si vamos a Sudamérica y al África, pues vemos que ya no hay recursos para pagar esto. Y esto es realmente muy, muy costoso anotar y curar datos. Y además hay el problema de compartir datos, ¿sí? En Europa, por ejemplo, yo no puedo por ley pasar los datos de este hospital a otro hospital porque el GDPR no me lo va a dejar hacer. Entonces lo que queríamos hacer es, si tenemos este problema, digamos que hay un hospital que tenía todas las anotaciones,
es que puedo ser capaz de desarrollar un método que haga uso de todo esto, ¿sí? Visto que no tengo el dinero o los recursos para anotar en estos otros hospitales, o solo puedo anotar algunas pocas imágenes, y además no puedo estar pasando datos de un lado al otro. Entonces, esto lo paso muy rápido, pero digamos, para resumirles lo que digo aquí, había técnicas en el estado del arte que nos podrían ayudar, pero tenían algún tipo de limitaciones, como hablamos de fine tuning, domain generalization, que es, pues estamos hablando de arterias y venas, pues a la final son tubos, ¿sí? Pero tienen una apariencia muy distinta en los ojos, que en el cerebro, que en el hígado, entonces funcionan bien, pero cuando los gaps entre los conceptos son muy largos no van a funcionar bien. Los modelos de fundación que están muy a la moda ahora, pero parten de la base que tenemos todos los datos en el mismo lugar. Federated Learning nos resuelve el problema de los datos distribuidos que no podemos compartir, pero va a tener este problema de los shifts, de los que hablamos de la distribución. Y hay una parte nueva que se llama Federated Domain Adaptation, que va a combinar el Federated Learning con esto de que vamos a adaptar nuestros datos. Pero las soluciones que existían en el momento en que desarrollamos este método eran muy complejas y muy inestables, porque sobre todo funcionaban con GAN. Entonces lo que desarrollamos es sí, claro. El Federated Domain Adaptation es cuando tratas con problemas no ID. Sí. La idea es de tratar, porque en el Federated Learning la gente asume que es ID, pero es bien irreal pensar eso. Entonces hacen la presunción que entonces es no ID y cómo adaptamos los datos. Pero la mayoría de las soluciones funcionan con GANs, que eran bastante inestables. Entonces, lo que propusimos como solución era una cosa que nosotros le llamábamos el Data Factory multimodal. Los reviewers del paper dijeron que era un modelo fundacional muy chiquito. ¿Por qué no? Pero nosotros lo llamamos Data Factory, donde la idea es, entonces, en una primera parte, aprender este modelo fundacional o Data Factory de manera federada, ¿sí? En donde todos contribuyen respetando estas cosas de privacidad, entonces no hay realmente, no se comparten los datos y aprendemos esta representación. Entonces la idea es que esta Data Factory va a aprender qué es una arteria, ¿sí? Entonces, que de nuevo yo siempre las veo que es como un tubo, ¿sí? Que tiene curvas y eso, pero al final es como un tubo, ¿sí? Y luego una vez aprendemos esta representación general, la podemos transferir a cada institución donde van a hacer su fine tuning para su problema específico de segmentación. Entonces, de nuevo, como el estado de arte de lo que había en Domain Adaptation era el Cycle GAN, que es basado en las GANs, donde la idea es tenemos esta imagen, que es la imagen fuente, y nuestro objetivo es esto, y entonces lo que hacen es llevar la imagen objetivo a la fuente, en donde volvimos las cebras caballos, ¿sí? Grosso modo. Esto es usualmente usado en aplicaciones a imágenes naturales, en visión por ordenador, donde si ven, casi siempre los ejemplos son muy restrictivos, en donde tenemos caras, pero entonces la otra cara que queremos trasladar está en la misma, más o menos la misma posición. Eso ha avanzado mucho, pero siempre tenemos espacios muy controlados, mientras que si pensamos en las arterias, pues aquí estamos hablando incluso de las mismas arterias del ojo, del cerebro. En el cerebro las arterias y las venas están localizadas en lugares diferentes, entonces estas traslaciones nos podían comprometer la información espacial que no podíamos perder. Entonces lo que nosotros proponíamos es más o menos lo que les resumí adelante, aprendemos esta representación latente de las características que representan una vena, una arteria, entonces teniendo en cuenta que podíamos variar la intensidad, es como la apariencia de esa cosa, su ubicación, la forma, porque hay unas, por ejemplo, las arterias del cerebro son mucho más grandes que las de los ojos, este tipo de cosas, pueden ser más o menos tortuosas, y la densidad, porque de nuevo hay unas que van a estar, digamos, más espaciadas, mientras que las venas en el cerebro están todas mucho más cerquita. Y una vez aprendemos esta representación, pues la congelamos, y entonces no hacemos más entrenamiento, y ahí pasamos a la parte de refinar la segmentación en cada centro específico que va a adaptar a su problema en particular. Entonces esto lo evaluamos
en 3 casos particulares donde vamos aumentando la complejidad en términos del gap que hay de los dominios. Entonces lo primero es, hacemos múltiples escáneres, entonces estamos enfocados en el mismo órgano, pero con escáneres diferentes. Entonces uno es de Siemens, otro es de Philips, otro es de General Electric, y aquí nos enfocamos en la segmentación del corazón. Hacemos multimodal, en donde estamos interesados en el tejido del cerebro, adquirido en diferentes imágenes, de diferentes modalidades. Entonces teníamos PET, teníamos la tomografía y teníamos secuencias de EMR, y luego, que era nuestro objetivo original, es las arterias. Entonces lo llamamos multiórgano, porque no encontramos una mejor palabra. Entonces eran las arterias del cerebro, las venas del cerebro y las vessels de los ojos. Rápidamente, resultados, que lo que quiero mostrar es que lo que vemos, esto es en el caso más simple, lo que vemos es que simple aumentación de datos. Entonces aquí estamos solo el corazón, tenemos simplemente escáneres diferentes, con simple aumentación de datos el problema se resuelve más o menos bien, pero cuando pasamos a gaps mucho más importantes, necesitamos de soluciones mucho más complejas. Y este es entonces un ejemplo visual de lo que hacemos. Entonces este era nuestro dominio fuente, es aquí donde entrenamos. Entonces este es el hospital que tiene todas las anotaciones, y esto es lo que obtenemos, este es nuestro método, cuando segmentamos las imágenes de los ojos. Entonces aquí, esta imagen es 3D, pero la mostramos en 2D, entonces pasamos de un dominio 3D en el cerebro a los ojos, que son imágenes 2D, obtenidas en 2 dimensiones, y logramos hacer como cerrar el gap que existe y obtener buenos resultados, y parte de estos resultados, digamos, son el punto de partida del proyecto de ERC. Entonces, en resumen, lo que les mostramos aquí es que podemos ser robustos, estamos en la primera parte inicial, en donde diseñamos como el entrenamiento. Entonces, cómo son nuestros datos de entrenamiento, nuestra salida, y cómo gestionamos todo el problema de esta heterogeneidad que podemos presentar en casos reales. Entonces tenemos falta de anotaciones, y lo que mostramos es que solo un centro puede tener, y resolvemos el problema. Podemos tener shifts en la distribución a causa de las poblaciones, los conceptos, ¿sí? Porque el ejemplo que les muestro de las arterias que vienen en diferentes lugares, la heterogeneidad, y una cosa muy importante es, pues que no se dice cuando estamos presentando el método, es la parte de la evaluación, y es lo de reproducibilidad que tratamos de resolver, y es hacemos todo open source para que la gente lo pruebe, a ver si falla, porque creo que es algo muy importante en esto de construir el trustworthiness. Entonces, pasando ahora a la parte del feedback. Entonces, la primera parte es el sistema en donde todo es perfecto. En la segunda lo desarrollamos pensando en esto de la robustez, y ahora queremos añadir una capa de retroalimentación al usuario, en donde, enfocándonos en la robustez, vamos a contribuir a lo que era Human Oversight y Accountability de los elementos básicos del Trustworthiness. Entonces, la idea es aquí, de nuevo, que el sistema y el usuario se vuelvan uno solo. Es esta idea de Human in the Loop. Y de esta manera logramos la robustez, por lo que les dije. Lo que queremos es que el sistema siga funcionando, pero si no funciona, que me diga que no está funcionando, porque así yo puedo hacer algo. Entonces, le vamos a dar al sistema elementos para darle información a este usuario, y elementos para corregir si algo está fallando, ¿sí? O sea, tratar de compensar, y si definitivamente no funciona, pues que se genere una alarma para que no se afecte, digamos, el usuario final, que podría ser un paciente. Entonces, en términos de las salidas, es ver si el modelo está funcionando bien, y esto va a contribuir a accountability. Y si no funciona, pues quién va a ser responsable. Idealmente, pues si levanta una alarma y dice no estoy funcionando, no vamos a llegar a los abogados, porque alguien va a actuar antes de tiempo. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando estamos trabajando con bases de datos muy grandes, como el UK Biobank. Esto fue muy motivado, es la parte de control de calidad, cuando surgieron todas estas bases de datos gigantes, porque estamos haciendo un estudio epidemiológico, no podemos ir a ver si cada uno de los pasos está cumpliendo. Y aquí, esto es otro trabajo del grupo de Eugenio Iglesias, que fue publicado en PNAS, y entonces procesan todo el UK Biobank y generan flags de control de calidad, en donde dicen este pipeline
funcionó, las segmentaciones que estamos produciendo están bien, pero en este caso no. Y esto todo se hace automático. Entonces todas esas que son marcadas como no, pues hay un usuario que va y mira si las descarta, si las corrige, pero toma una decisión. Entonces aquí vemos perfectamente el ciclo que se cierra. Y este es un trabajo que estamos desarrollando nosotros en donde partimos de esta idea, pero hacemos algo a la NNUNet, si conocen la NNUNet, que es una UNet que segmenta todo. Entonces uno es hacer un control de calidad que pueda funcionar para la segmentación de cualquier órgano. Y me faltó algo, sí, esto, entonces sí, no, está todo en la salida. Esto es, en términos del modelo, es algo que nosotros no trabajamos mucho en mi grupo, pero la idea es hacer todo esto de cuantificación de la incertidumbre. Y es que el modelo me está diciendo todo el tiempo qué tan seguro está de una predicción. Si quieren, el control de calidad es otra forma de lo mismo. Aquí la idea es producir, decir qué tan seguros estamos de que dijimos que el paciente tiene cáncer o no, o que hay un tumor, y el modelo nos va a decir sí o no. Y en términos de la entrada, que es el ejemplo que va a mostrar más en detalle, entonces darle feedback al usuario en los datos de entrada es, en entrenamiento es, por ejemplo, ver si los datos cumplen con las condiciones que nosotros queremos. De nuevo, si hablamos de bases de datos muy grandes, no podemos ir a mirarlas unas por una. Y si generamos datos sintéticos, por ejemplo, ahora con los diffusion models hay muchas alucinaciones, entonces es poder hacer un control automático de esto, si los puedo usar o no. Y en inferencia es ver si mis datos cumplen con lo que se supone que le tengo que entrar a mi modelo, porque si era, de nuevo, el ejemplo súper trivial, si son perros y gatos, pues yo espero perros y gatos en la entrada, y si alguien me va a pasar una imagen de un elefante, pues la descarto, ¿sí? Porque sé que va a fallar. Y en todas las etapas es, o le digo al usuario que algo anda mal, o lo trato de corregir. Y entonces el ejemplo que les voy a mostrar es cómo corregirlo en el caso en que tenemos algún dato que nos está faltando. Entonces aquí lo que tratamos de resolver es esto el gap que hay entre lo que esperamos y la realidad, y es que muchas veces pensamos en estos modelos, entonces atacamos esto de que hay problemas en los datos clínicos y los recursos computacionales limitados. Entonces mi motivación es, el escenario ideal es entrenar un modelo, y ahora está muy de moda este multimodal, entonces que tengo 5 imágenes adquiridas, 10 exámenes de sangre, el reloj, etcétera, ¿sí? Y pues obviamente en inferencia tengo que tener lo mismo, pero en la práctica puede pasar que un paciente no le hicieron los exámenes porque se le olvidaba, sí, porque el paciente no estaba para los exámenes, ¿sí? Se le olvidó el examen de sangre, no sé, algo pasó, y eso no lo vamos a tener. ¿Qué tan realista es eso? Pues es algo que sucede muy frecuentemente, y para motivarlos, esto es muestran cuántos escáneres de PET-CT existen en el mundo. El PET-CT es un escáner comúnmente usado cuando están haciendo seguimiento a pacientes de cáncer, con cáncer en el primer mundo, ¿sí? Porque si vemos en Estados Unidos hay muchísimos, y esto es la densidad de escáneres PET-CT por millón de habitantes. En Europa, bueno, en Italia está muy bien, pero si ven un país tan desarrollado como el Reino Unido, no hay tantos escáneres. Entonces, todos estos modelos que se desarrollan donde se considera el PET-CT en el pipeline del IA, se botan a la basura, porque estos modelos asumen un vector fijo de entrada, ¿sí? Y si no tenemos una de esas entradas, ¿qué hacemos? No nos van a funcionar. Y lo que estamos viendo con este ejemplo concreto es que pues el escenario ideal es más la excepción que la norma. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Entonces, ¿qué es lo que se hace actualmente? Pues si tenemos, esto es una imagen de resonancia magnética y esto es un PET, si no tenemos este PET, lo que vamos a hacer es que teníamos unos datos que sí estaban completos y entrenamos un modelo que va a aprender a generarme esta imagen sintética. ¿Sí? Si yo le doy la resonancia, él me va a decir, ok, el PET sería como así, y puedo seguir usando ese modelo multimodal que desarrollaron no sé, en Estados Unidos o en Italia, donde tenían tantos escáneres. El problema que está estudiando mi estudiante de doctorado, Avashab Toukaev, es que esta imputación de datos muchas veces nos genera los shifts en las distribuciones que no queríamos. Y esto puede poner problemas en la interpretabilidad de los modelos, en particular en aplicaciones de salud. De nuevo, si es para que me propongan una canción en YouTube, pues no pasa nada que me hagan la imputación de datos, pero si son en aplicaciones sensibles donde
la interpretación es una parte importante del proceso, pues es muy sensible. Entonces, lo que ya desarrolló fue un modelo en donde no teníamos que hacer más la imputación, ¿sí? Nos saltamos esa parte y podemos simplemente desarrollar algo que no necesita esto. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso si los modelos nos piden un número fijo de entradas? Entonces, lo que hicimos es que nos basamos en un paper que se publicó en NeurIPS en 2017, donde proponen lo que se llama Permutation Invariant Architecture, en donde se trabaja en conjuntos, sets, ¿sí? Conjuntos, esa no la decía desde el colegio. ¿Sí? Conjuntos en lugar de vectores fijos. Entonces lo que hacemos es que añadimos una variable adicional, que es como una bandera que se prende y se apaga si el dato está presente o no. Entonces lo que hacemos primero es un entrenamiento, en donde de nuevo generamos un modelo que aprende la representación de los datos completos. Por supuesto tenemos que partir de los datos completos siempre. Y luego en una segunda etapa, una vez aprendemos todas estas representaciones, aprendemos a aprender cuando nos falta alguna de estos datos de entrada. Entonces lo que hacemos es simplemente simular, este existe, este no existe, y es mucho más fácil de controlar que cuando ¿sí? O sea, simulamos muchísimos escenarios para aprender a hacer la predicción cuando alguno de los datos no está presente. Y luego lo evaluamos en dos escenarios, entonces en detección de Alzheimer y en clasificación de cáncer de seno. Y aquí entonces esto es, digamos, ¿qué hice? No sé. Ya. Esto es una extensión de la aplicación original, porque aquí lo que hacemos es estos son imágenes histológicas adquiridas a diferentes magnitudes. Entonces no es que nos esté faltando una modalidad, sino que a veces las imágenes son más grandes o más chiquitas. Entonces hacemos dos tipos de aplicaciones. Por supuesto funcionamos muy bien, pero lo que les quiero mostrar aquí es simplemente por ejemplo, en algunos casos los métodos de imputación de base funcionan muy bien, mientras que aquí por ejemplo, cuando tenemos todas las imágenes de PET y no tenemos imágenes de resonancia, nuestro método funciona mejor. Y la razón es que lo que vemos es que la imagen de resonancia magnética estructural contiene mucha más información, entonces es mucho más fácil hacer la reconstrucción, mientras que cuando tenemos solo la de PET, no tenemos tanta información, entonces estos datos sintéticos pues se desvían mucho de lo que corresponde en realidad en el paciente y generan errores en la predicción final. Aquí un ejemplo de lo que obtienen estos métodos de imputación. Esta era la imagen original y esto es lo que simulan, ¿sí? Y en términos, entonces la idea de nosotros era que también fuéramos computacionalmente eficientes, y lo que vemos como estos métodos son basados en GANs que son muy, muy inestables, pues tienen tiempos de entrenamiento mucho más rápidos. Y aquí rápidamente los resultados de clasificación en cáncer de seno, en donde de nuevo tenemos un performance muy bueno. Entonces aquí de nuevo lo que mostramos es que logramos este trustworthiness siendo robustos a datos que están faltando, porque tenemos en cuenta los shifts de la distribución. Podemos trabajar con diferentes tareas, porque vimos clasificación de cáncer de seno o Alzheimer, y modelos que son adaptables, porque una vez se aprenden estos features, estas representaciones, pues se puede usar en diferentes escenarios. Y de nuevo nos importa mucho que se pueda evaluar rigurosamente por third parties, entonces hacemos el código público para cualquiera que lo quiera evaluar. Y nuestra última capa es la capa de explainability, en donde la pregunta importante es: queremos ser fiables, pero fiables ¿para quién? Porque en salud pues hay muchos usuarios a partir de un modelo, ¿sí? Yo no trabajo mucho en esto, pero tengo algo que decir, y es que lo que hacemos mucho ahora en explainability sigue siendo muy enfocado a los ingenieros que están desarrollando el modelo de IA. Por ejemplo, en las aplicaciones, los métodos que desarrollan con cuantificación de la incertidumbre, pues entregan un número que dice, esto es 0.95 fiable. Si uno va y le muestra eso al doctor no le dice nada, ¿sí? Esos números. Y entonces creo que, digamos, los Large Language Models ofrecen una gran posibilidad de mejorar en ese aspecto, porque se puede como tener como objetivo diferentes
públicos, porque el lenguaje nos permite eso. ¿Sí? El ejemplo que pongo es, no sé cómo sean los exámenes de sangre en España, porque nunca me he hecho uno, pero en Francia cuando uno va y se hace los exámenes del colesterol, estas cosas, de la hemoglobina, pues son unos números que yo no sé qué quieren decir. ¿Sí? Si yo tengo la hemoglobina en 12, no sé si está bien o mal, pero ponen en negrilla cualquier número que está mal. Entonces yo no sé qué es 12, pero si está en negrilla sé que estoy mal. Y es el mismo examen para mí y para el doctor, y los dos estamos de acuerdo en que estoy mal de hemoglobina, pero él tiene una información que yo no tengo. ¿Sí? Y eso todavía nos falta en términos de explainability, y estamos muy enfocados en el 12 y no hemos encontrado todavía la manera de hacer la negrilla, digamos. Y de nuevo creo que el camino a seguir sería esta parte de los lenguajes, de los modelos de lenguaje, porque nos va a permitir articular una respuesta que sea coherente con cada tipo de usuario. Hablamos del paciente, que simplemente quiere saber, mire, no está bien, pero pues 12 de hemoglobina no me dice nada. Con el médico, y de nuevo hay mucha otra gente que está, como los prestadores de salud, las aseguradoras, los abogados, etcétera. Entonces yo creo que el camino puede ser por ahí. Entonces, para terminar, de nuevo, la idea que tratamos de llevar adelante es que a través del robustness podemos cubrir muchos de los aspectos de trustworthiness sin ser expertos en todos. Por supuesto, para hacer un producto absolutamente completo necesitamos cada uno de esos elementos, pero se puede a partir de ahí, ¿sí? Y creo todavía, de nuevo, que en la parte de explainability estamos todavía muy enfocados en nosotros mismos, en explicárnoslos a nosotros ingenieros, y nos olvidamos, hablo en salud, ¿sí? De los pacientes, de los médicos, etcétera, pero estos large language models nos van a permitir avanzar, creo yo. Y ha habido mucho, esto es Trustworthy, ahí apareció en 2019 y ha habido muchísimo trabajo en esto en estos 6 años, y creo que estamos listos como para llevar los productos más adelante, pero tenemos que avanzar mucho más en las plataformas de evaluación, en donde en general no somos tan buenos todos, creo. A nivel de investigación, de la manera en que nos juzgan es que entregamos un producto pero no le hacemos seguimiento, y creo que ahí fallamos porque no hay mucha evaluación y eso. Y todo esto, de nuevo, mi objetivo es resolver preguntas que vienen del mundo médico. Entonces los pacientes, los médicos y en general todos los practicantes en el sector salud son nuestro objetivo, pero seguramente estos son cosas que pueden trasladarse a otro tipo de aplicaciones y cosas. Y por último, esta es mi visión, pero hay otra gente que opina diferente sobre qué es Trustworthy AI. Y aquí le hago la publicidad a un libro que editamos el año pasado en Trustworthy AI para aplicaciones en imágenes médicas, pero hay muchos conceptos de nuevo que son aplicables a infinidad de aplicaciones. Y con esto concluyo mi charla. Muchas gracias por su atención. Yo sé que mañana es festivo aquí, en Francia también, y yo creo que hoy no hay nadie en el trabajo. Entonces muchas gracias por haber venido a pesar del festivo y el puente, tal vez. Sí, sí, es igual en Francia y esta semana nadie trabaja. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María. A mí me encantó. ¿Tenemos preguntas? Solo hay este, ¿no? Hola, muchas gracias. Yo, o sea, no trabajo en esto para nada, pero sí he trabajado con UK Biobank, y mi pregunta es, ¿cómo consideráis todas las covariables que puedan estar relacionadas? Edad o otros cofactores que, por ejemplo, en imagen de salud van a estar modificadas por la edad de los pacientes, o otros parámetros, como bien decías, a la hora de analizar la hemoglobina, vas a tener que tener en cuenta células sanguíneas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo habéis tenido en cuenta? Porque en los GWAS al menos sí se ha tenido muy en cuenta. Gracias. Sí, eso, digamos que ahora se tiene en cuenta. Yo creo que es como ha avanzado la tecnología, ahora estamos en capacidad de tener todo eso en cuenta. Yo creo que, digamos, pero no es ni hace mucho tiempo. O sea, cuando yo hice el doctorado, estaba el que hacía imágenes y hacía solo imágenes, y estaba el que hacía tabular data y solo hacía tabular data,
porque creo que no había la capacidad de hacer todo esto y digamos estos métodos multimodales nos están permitiendo finalmente poner todo en el mismo lugar y tener en cuenta estos factores que antes se hacía de alguna manera muy compartimental. Yo creo que en la práctica médica, para este particular tipo de aplicaciones también, ellos son muy compartimentales también porque es muy difícil pues ser experto en tantas cosas. Entonces si uno lo mandan donde el radiólogo o donde el urólogo y se fían solo como de un reporte que manda el experto de cada cosa, y yo creo que en eso la inteligencia artificial va a contribuir mucho, en que para ellos también van a tener la posibilidad de poner todo unido, porque antes pues como humanos tenemos una capacidad limitada de procesar toda esta información. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias por tu charla, me ha gustado mucho y te quería preguntar sobre qué pasa cuando utilizamos modelos multimodales, porque estás metiendo varios tipos de información diferentes, eso después va a dar lugar a alucinaciones que son extrañas, algo no previsible. ¿Cómo podemos limitar esas alucinaciones? ¿Cómo podemos prever esos efectos extraños al interaccionar los datos? O sea, como respuesta así absoluta, creo que todavía es un problema por resolver. Lo que se está haciendo ahora mucho digamos, en estos casos es que lo llaman como physically informed, en donde tratan de meter como conocimiento a priori para como guiarla a que no se vayan por donde no puede suceder. Es como, yo no sé si Marta trabaja en eso porque sus colaboradores trabajaban en eso. Y es por ejemplo, para ciertas condiciones, sabes más o menos cuál es el perfil del ritmo cardíaco que puedan tener o cierto volumen del ventrículo izquierdo del corazón. Poner información de conocimiento a priori que se tiene para que no den cosas, alucinaciones muy extrañas. O la otra cosa que es un poquito de ejemplos que mostré es que hacen control de calidad, pero de nuevo hay como una serie de reglas en donde, de nuevo con conocimiento a priori, sabemos que no pueden ocurrir. Y entonces, porque hay alucinaciones absolutamente absurdas, tipo aparecen en generación de imágenes, aparecen 2 ventrículos izquierdos o no hay ventrículo izquierdo. Entonces son cosas que a partir de reglas se pueden más o menos descartar. Por ahora, de nuevo, no estamos listos para no generar alucinaciones. Lo vemos se ha mejorado mucho, no solo en el campo médico, pero también en visión por ordenador. Hace 3 años salía gente con 6 dedos. Ya por ese tipo de problemas está resuelto y yo creo que estamos avanzando, pero todavía sí. Para mí por ahora es eso, poner conocimiento a priori que tenemos de lo que no se puede, integrar eso en el modelo para que no genere cosas que no pueden existir. ¿Y crees que haciendo lo contrario, haciendo cosas muy especializadas, podemos reducir las alucinaciones? ¿Qué quieres decir con eso? Es decir, en vez de utilizar varios tipos de imágenes, utilizar uno solo para que funcione exactamente como quieres para ese tipo de imagen. Bueno, pero eso es lo que se está haciendo desde siempre y se ve que no está funcionando tan bien, ¿no? No, tiene sentido, porque es como simplificar el problema mucho. Yo creo que sí funciona, pero se pierde lo que se gana con el multimodal. Claro. Entonces es como, pues, ¿qué prefiere uno? Vale, muchas gracias. ¿Alguna más? Vale, yo también soy extranjero, puedo articularlo en castellano, pero en ese caso voy a formular la cuestión en inglés. Un comentario y también 1 o 2 preguntas, intento en castellano. Primero comento, no es solo el Trustworthy AI Guidelines para soportar toda esta charla que es muy válida, es también que ahora tenemos la normativa, la ley de la inteligencia artificial para la Comisión Europea
y todo el ámbito sanitario probablemente va a estar high risk, de riesgo alto. Entonces, con requisitos del sistema de IA de bastante largo, como robustez, accuracy, el artículo 15 específicamente. Entonces, no es solo como guidelines, pero va a estar como requisitos comerciales de product safety. In ese caso, nella slide 52 o 3, non mi acuerdo, estaba este aspecto de task agnostics que no me queda un poquito claro, porque en mi view, para decir, cuando vamos a especificar accuracy es como en inglés, like expected performance on like a set of events that can be, let's say, forecasted. Pero robustez es más como reasonably foreseeable, like unexpected events that might impact that performance. Esto es solo para decir que en la mia view es algo que se conecta mucho a cómo definir el dominio de uso, el out of domain de uso del sistema, entonces también de la task. No sé si tú tienes opinión de cómo podemos definir algo que es de verdad como task agnostic y no conectado al field, al domain en ese caso. Y también otra pregunta que no me queda clara es por qué tenemos el principio de fairness y de data governance en el core, en el primero core tier, porque estoy de acuerdo, pero en mi visión, y también creo con la IA Act, la visión de fairness no es como, es más como disparate impact assessment, pero es algo que se conecta en ese caso más con accuracy, no con robustness, I don't know. Pero, sí. Okay. So, empiezo por el comentario. Gracias, porque es algo que se me olvidó mencionar, que los guidelines for trustworthy AI incluyen aspectos éticos. O sea, está diseñada para cubrir la parte técnica, que es de lo que hablo yo, porque es de lo que sé hablar, lo ético y lo legal. Y es ahí donde entra el AI Act, y sí, o sea, hay mucho ahí que se cubre, pero pues no es mi área de expertise. El task agnostic, aquí creo que es un misunderstanding de cómo yo lo explico, porque lo que quiero decir es que este método que hicimos para imágenes se podría usar con otros datos para time series, porque es una moda, o sea, al final son datos de entrada, no hay nada que sea específico para imágenes. Pero si vamos a hablar todo esto de robustez y ser compliant con las definiciones y todo eso, efectivamente no puede ser task agnostic, porque uno tiene que decir, ok, soy robusto hasta este punto y contar, y no puede decir, o sea, a veces las métricas ni siquiera funcionan para todos, entonces no puede ser task agnostic en este sentido, es simplemente abstrayendo. El método puede funcionar en diferentes escenarios. Y me olvidé, ¿cuál era el último? El fairness. Como nosotros lo veíamos, es que una manera de garantizar este fairness, de mitigate el bias, es teniendo, pues si tuviéramos todos los datos del mundo no tendríamos ese problema, ¿sí? Y entonces, si en el diseño tratamos de simular un máximo posible de heterogeneidad, lo estamos mitigando de alguna manera, pero es como una visión que estamos tratando de proponer, pero yo creo que no es absoluta y que hay cosas que se pueden tratar desde diferentes ángulos. Muchas gracias por la charla, la verdad ha sido muy ilustrativa, muy interesante. Yo un poco en la línea de lo que comentaba ahora Luca, ¿no? En el explainability, el ponerlo como una capa exterior, en el fondo da la impresión de que es digamos, un tipo de explainability que es la del tipo post-hoc, o sea, a posteriori, ¿no? Tenemos la predicción del modelo y no sé si estáis contemplando, estáis trabajando en el otro enfoque, que es el explainability by design, tratar de incluirlo, impactarlo en la capa interior de los modelos, ¿no? Que es algo que, digamos, siempre está rondando por ahí, se habla mucho de ello, pero debe tener unas dificultades importantes. Sea de una manera o de otra, desde luego sí que coincido plenamente que el enfoque, no sé si a partir de los LLM, pero sí desde luego con el lenguaje, es la manera de trasladar esa explainability a los usuarios, que hay que tenerlos en cuenta también en el diseño de las propias explicaciones. Y digo que no sé si es por los LLM o no, pero porque, digamos, explicaciones en lenguaje natural se han venido haciendo desde hace
más de 15 años. El primer sistema, de hecho, que pasa por ser digamos, de los más relevantes en el ámbito médico, además es del 2009-2010 y ya utilizaba el lenguaje y además con el enfoque que tú decías. Era un sistema para explicar digamos, incidencia que tenían los bebés en las unidades de neonatos y con el enfoque de explicaciones para las familias, para la enfermería y para el personal, digamos, para los médicos, ¿no? Pero bueno, digamos, ese enfoque de la explainability by design, ¿lo estáis contemplando de alguna manera o cómo lo tratáis? Sí, porque digamos, el sistema de capas es como decir, es también un incremento de la complejidad del modelo de base. Sí, es como decir, podíamos imaginarle el core súper simple, pero cada vez que añadimos una capa, no es que estamos añadiendo post etapas, pero simplemente que volvimos al inicio y le pusimos más complejidad. Entiendo que como lo presento parece que es, ok, al final si querés ponemos un modelo y ya, pero es algo que efectivamente se puede hacer también post-hoc, pero es algo que se puede contemplar desde el interior y muchas de las cosas que hay en explainability gracias, explicabilidad, son by design, ya, y hay otros ejemplos también que existen ya desde antes por ejemplo, en la adquisición de ultrasonido, hay equipos que le dan feedback a la persona que adquiere la imagen, en donde le dicen contexto si encontró el buen ángulo de lo que está buscando en ultrasonido. Pero todo esto de nuevo es by design, digamos, el sistema de capas que mostramos es más como mostrar, es que le vamos añadiendo complejidad porque estamos haciendo, o sea, no es un sistema ya que solo predice, sino que luego da feedback y que además explica, y de hecho también podría explicar sin dar feedback, bueno, no, es lo mismo. Sí, entonces es verlo que está haciendo más cosas, ¿sí? Y lo pusimos al final porque, si bien es cierto que ya hay algunas cosas que explican más para el público en general, la gran mayoría, y por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de cuantificación de la incertidumbre o control de calidad, en donde da una predicción del score de DICE de una cosa, que a un médico no le dice nada. Entonces la pusimos después por eso, porque hay mucho que nos enfocamos en dar números que no significan nada si no es para los que lo desarrollaron. Pero sí estoy de acuerdo. Sí. Sí, de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero pues parte de estos guidelines habla mucho de esto de implicar a todos los usuarios finales desde el principio, porque efectivamente con eso, digamos, se resuelve el problema, porque si le muestro 0.85 al paciente, pues el paciente no sabe nada y me va a tocar repensar cómo lo hago. Sí, sí, exacto. Vale, voy a ir con Senen y después si hay más, volvemos atrás. Gracias. Somos nosotros los que te tenemos que agradecer el esfuerzo, porque al final, festivo aquí, festivo allá, pero tú has sido la que has venido aquí, o sea que has empleado mucho más tiempo y has venido a darnos una charla muy interesante además. Mi pregunta, tengo alguna más, pero por no enrollarme. Pon por favor la imagen donde había el aprendizaje federado del modelo fundacional. Aquí. ¿Qué tamaño tiene ese modelo, la FS? En términos de parámetros. No me acordaría en este momento, pero es del orden de los modelos, ¿sí, no? Sí, no, porque decías que os habían dicho que era demasiado pequeño. No, yo digo que es comparado a lo que se usa, porque ellos son los reviewers los que dijeron esto es un modelo fundacional. Ya me parecía un son ellos los que lo etiquetaron de fundacional y tú no te atrevías por modelo. No, yo no me atrevía, sí. Ya, pero ¿cómo construyes ese modelo? Entiendo que primero
cada uno de las instituciones, digamos, se construye un modelo, son todos equivalentes los que se construyen en local, desde un punto de vista de arquitectura. Lo que se construye en federado es las imágenes, o sea, es como una representación. Aprendemos una representación latente de las imágenes de cada Sí, pero la centro. representación que aprendes es el F, Sí, pero local. sí. No, se aprende el F a partir de los datos que, pues, sí, ok, ya entiendo desde el punto Claro. de vista, sí. O sea, tú aprendes un Sí. F sub 1, F sub 2, Sí. F sub Sí. n. Todos esos F, desde un punto de vista de arquitectura, son iguales. Sí. Y por tanto lo que haces después es promediar los parámetros o normalmente se promedia, pero bueno. Sí. Claro, lo que no veo, no lo has explicado, por eso ahí es la pregunta, es construyo el modelo global y después lo devuelvo a cada una de las instituciones, digamos, para que lo personalicen o lo tuneen o lo hagan un fine tuning con datos locales. Sí. Y ya. Entonces, Y ya, porque a mí lo que me sorprende, porque si partes de, evidentemente, por los ejemplos al menos que has puesto, da la sensación de que efectivamente tú trabajas con un problema no ID. sí, sí. Claro, esos son problemas muy complejos. Entonces, lo que tenemos es que tal vez pase muy rápido, tiene las imágenes y las anotaciones. Sí. Entonces, esta primera parte, solo hay uno que tiene anotaciones a gran escala, porque pues algo hay que aprender, ¿sí? Entonces el objetivo es queremos este tipo de estructuras. Correcto. ¿Sí? Con eso aprendemos este F, sí que pudo haber sido un F-average, una cosa algo así. Y luego entonces ellos quieren usar ese F-average para segmentar sus venas, ¿sí? Entonces se usa la versión. No, ya, entonces no hiciste una construcción federada. Realmente tú partes de un modelo sobre un banco de imágenes para construir el modelo fundacional base. Que se construyó de manera federada. Se construyó de manera federada. Sí. Esa es la parte que yo... Sí. Porque si lo construyes de una única pasada... O sea, pasadas rondas de... Son múltiples rondas. Sí, hay múltiples rondas. Sí. Bueno, lo hablamos luego a la comida. Vale. Oye, aquí tengo muchas preguntas. Y no, es largo, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta más? Vale, hola. Pues eso, muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho. Eso, yo esta área es bastante... me resulta... Es decir, no soy experto para nada, y solamente sé esos ejemplos de juguete que decías, del mundo ideal, es lo único que yo, digamos, conozco. Pero cuando hablabas de hacer lo que el input que variase, es decir, que no cogías todos los datos, sino que cogías solo los del PET o solo los del tal, lo que haces para completar es que te inventas el resto de datos o consigues que la propia red no los necesite. En lo que nosotros proponemos, hacemos lo segundo. Aprendemos a predecir sin el dato que me falta, ¿sí? Porque lo que hicimos en el momento de entrenamiento es, bueno, primero aprendemos como una representación general del mundo ideal, donde tenemos todos los datos, y luego en una segunda etapa aprendemos a predecir si nos falta uno. Entonces simulamos, quitamos un dato, quitamos otro, y así la red aprende a predecir si está faltando algún dato. Pero serían como redes diferentes, cada una con un tamaño distinto. No, porque el truco que hacemos es eso, lo que dije, que aprendemos sobre conjuntos, entonces lo que se hace es que a la entrada tenemos por cada tipo de modalidad, hay una entrada extra que se prende y se apaga para decir que si la modalidad existe o no. O sea, es basado en hay un paper muy famoso que se llama Deep Sets, que entonces permite relajar esta cosa de los fixed input size vectors de las redes neuronales, y es a partir de eso que construimos esto. Porque la limitación actual es esa, que entonces estamos esperando esa entrada, pero no hay nada. Entonces, ¿qué se hace? Entonces lo que hacemos es añadir este flag
para decir, para desactivar o no, para no tener en cuenta. Si quieres es como hacer un masking de uno de los canales de entrada. Vale, es que yo lo que había visto era con predicción de moléculas con redes de grafos convolucionales. Entonces, claro, cada molécula tiene un tamaño distinto. Entonces había una forma de hacerlo que era decir, bueno, aquí existe como un átomo vacío, y lo había como métodos algo más inteligentes que como que iban cogiendo primeros vecinos, segundos, terceros vecinos, y lo hacían como átomo a átomo. En este caso sería como que le dirías como el tamaño de la molécula y la molécula ya funcionaría. No sé si entendí, pero o sea, lo que yo tengo ahí es creo que el tamaño de las moléculas sería equivalente a las imágenes que digo que son de tamaño variable. Sí, imagino que sí. Entonces lo que hago es, en unos casos es, o sea, yo diseño una red que tiene que ser del máximo tamaño posible, y luego si me llegan cosas diferentes hago un masking donde digo lo que hay por aquí no lo tenga en cuenta porque no está. Vale. Bueno, me acaban de informar que hay que ir cortando. No sé si da tiempo para una última rapidísima pregunta. No, vale, yo tengo unas cuantas, pero también te pregunto después, así que nada. Vamos a darle otro aplauso a María. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y gracias a vosotros también.